buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este lunes 3 de febrero, en la recta final de la campaña para la primera vuelta presidencial y las elecciones legislativas. 151 asambleístas serán elegidos el próximo domingo. Precisamente está en la revista de Opinión Democracia el candidato asambleísta nacional por Izquierda Democrática, Esteban Rubio. Lo invitamos para conocer su plan de trabajo, partiendo de un hecho para luego ir a los grandes desafíos de una Asamblea Nacional que ha sido mediocre por los resultados que no ha dado para contribuir a la solución de los acuciantes problemas que tiene el país. Esteban Rubio tiene una trayectoria en Izquierda Democrática de cuántos años y en qué condiciones. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a todos sus oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. En efecto, yo soy parte de la Izquierda Democrática desde que tenía 21 o 22 años, es decir, ya llevo en el partido aproximadamente 25 años, dentro de un proceso de formación política que en esa época existía de las Juventudes de Izquierda Democrática, que estábamos capacitados a través del Instituto Manuel Córdoba Galarza, y segundo, los que tuvimos la oportunidad de poder viajar becados por el gobierno español para estudiar políticas públicas como jóvenes líderes de la Izquierda Democrática. ¿Usted viajó? Yo viajé, por supuesto, yo tuve la oportunidad, fui auspiciado por el doctor Rodrigo Borja y por el entonces alcalde, el general Paco Moncayo, para poder asistir a una maestría en la FIAP con la Complutense, y fuimos formados políticamente, pero también fuimos formados políticamente acá en el Partido Izquierda Democrática. Hacíamos este juego del gobierno a la sombra porque estábamos convencidos y estamos convencidos como Izquierda Democrática que el proceso de formación política es fundamental. Como en la vida, todo proceso, ¿no? Uno no puede saltarse las etapas para querer llegar más rápido. Y en el caso del que nos ocupa, de la política, creo que el proceso aquí también es fundamental. Pero aquí se ha trastocado ese deber ser. Ahora muchos aspiran, y ni siquiera con carrera política, sino exfutbolistas, con todo el respeto, artistas, sin cabal conocimiento de lo que debe ser un proceso de formación, de una fidelidad a un postulado, a una ideología. Eso está terminado. Quizás lo que quieren ser, y esa es la verdad, una aspiración a hacerse rico de la noche a la mañana, teniendo como futuro ser político. O sea, ¿por qué no los partidos no forman a sus cuadros, no capacitan, como usted bien recordaba, lo que se hacía antes? Yo creo que el sistema de partidos políticos en nuestro país ha sido debilitado. Yo creo que la existencia de un número exceso de movimientos políticos locales, de movimientos políticos nacionales, hace que nuestro sistema sea realmente un completo desastre. El sistema de partidos políticos ha permitido que todos puedan ser candidatos sin filtro, y lo que necesitamos precisamente gente formada, gente con proceso político. Yo le decía antes de entrar a la entrevista, los de 30 en nuestro país quieren ser millonarios, y los de 35 candidatos a la presidencia de la República porque la Constitución lo permite. ¿Pero qué significa esto? Esto a mí ya me da una alerta mucho más preocupante. Ya ni siquiera los candidatos nos deberían preocupar, sino quienes eligen a esos candidatos. Estas empresas electoreras que se han tornado más de 230. Sí, pero esa es la parte de la selección de los candidatos, porque los partidos políticos no están poniendo el ahínco, el esfuerzo que deberían poner para establecer quiénes van a ser los candidatos. Debería haber mínimo de requisitos para poner buenos candidatos, número uno. Pero cuando yo le decía que a mí ya me está preocupando no los candidatos, sino los que eligen, es que la sociedad ecuatoriana también no se dé el trabajo de analizar, de establecer y de entender que de la elección de estos candidatos que luego pasan a ser autoridades depende muchísimo que haya seguridad o que no la haya, que haya luz eléctrica o que no, riqueza, pobreza y todo lo que tiene que ver con las decisiones políticas. El Estado no necesariamente es el que genera el empleo, es del sector privado, pero el Estado lo regula y para eso se necesitan políticas públicas. Y esas políticas públicas las van a establecer en la Asamblea Nacional
por un lado, y por otro lado la política pública del Ejecutivo. Si eso no entendemos los ecuatorianos, que de la política dependen muchas cosas en nuestra vida, definitivamente vamos a seguir eligiendo bailarinas, cantantes, y que a la hora de la hora en la Asamblea no se sabe cómo es el proceso de formación de una norma. Eso es lo que está pasando en el país. Claro, candidato Rubio, penosamente el elector va a ejercer un voto, a veces decepcionado, desencantado de la política por lo que ha ocurrido, y ni siquiera define y llega a las urnas a ejercer, al menos para escoger a la Asamblea Nacional. ¿Qué debiera ser un proceso de selección que permita dignificar, rescatar a la Asamblea Nacional, con las dos tareas fundamentales, legislar y fiscalizar? Mire, dos tareas únicas y fundamentales de los asambleístas: legislar y fiscalizar. Y creo que este país es el que más necesita fiscalización. Creo que este país, sin lugar a dudas, está cansado de la Asamblea Nacional, porque el 96%, una de las últimas encuestas, el 96% de los ecuatorianos tiene una mala imagen de la Asamblea. Y el 11% definitivamente es el único que le cree a la Asamblea Nacional. Bajo esa lógica, yo creo que hay que hacer una autocrítica en la Asamblea Nacional. Yo creo que bajo esa lógica, los asambleístas y quienes postulamos a la Asamblea tenemos un trabajo importantísimo en el caso de llegar. Y este trabajo importante primero es de limpiar esa mala imagen de la Asamblea Nacional. ¿Cómo? Cumpliendo dos funciones. Y simplemente discutiendo y debatiendo temas de interés nacional, no discutiendo temas solamente de interés partidista, porque la última Asamblea Nacional eso es lo que ha hecho: debatir y discutir temas partidistas, de interés de su partido político, y no ha legislado en favor de los ecuatorianos. En consecuencia, ¿cómo rescatar eso si es que no responde a las necesidades de un país? Yo creo que la pregunta es tan fácil de formularla, pero tan difícil de responderla, porque en este país en nuestro país, dependemos de que el elector lo haga bien. Y en este caso hay que leer propuestas, y en este caso hay que entender cuál es la propuesta de Izquierda Democrática. Mire usted, de los 16 binomios que tenían que presentar un plan de trabajo, el único binomio que fue calificado con un plan de trabajo es el de Carlos Rabascal. Pero a la gente muy poco le importa. El único binomio que presentó propuestas absolutamente claras, técnicas, en el debate presidencial, si se puede llamar a eso debate, fue Carlos Rabascal. Pero como Carlos Rabascal se aleja del meme, se aleja de la payasada, entonces no es noticia. ¿Qué es noticia? Las palabras que utilizaron ciertos candidatos, los chistes, las bromas. Eso es noticia en nuestro país. Entonces, no solamente la responsabilidad está en los políticos o en los que aspiramos a una elección popular, también está la responsabilidad en los medios de comunicación, en la sociedad, de generar el titular por lo gracioso o simpático que pudo ser el candidato. La responsabilidad está en todos. Así es. Aquí al menos exigimos los planes de gobierno, y no solo que respondan a una pregunta abierta, ¿qué van a hacer?, sino cómo piensan implementar las cosas. Ahora, antes de continuar con su plan, usted hablaba de la composición de la Asamblea Nacional, que aspiran a hacerse ricos en muy poco tiempo o aspirar a la presidencia. Solo quisiera ilustrar con un dato pequeño, una última investigación del portal digital Plan B daba cuenta que 236 candidatos a la Asamblea relacionados con procesos penales, desde estafa, concursión, venta de cargos públicos, usurpación y simulación de funciones públicas, abuso de confianza, calumnia, paralización de servicios. ¿Qué le parece a usted? ¿Y usted en su vida ha tenido algún proceso en su contra? Mire, yo revisé la información, esta nota investigativa, y sin lugar a dudas yo creo que cuando una persona acepta el cargo para una vida pública, para el sector público, está al escrutinio, obviamente, de todos los ecuatorianos, porque su vida pasa a ser pública. Y sin lugar a dudas, yo creo que este podría ser uno de los filtros que usted ha planteado para la selección de los candidatos. Yo creo que sí es necesario que en el mejor de los casos, quienes estén con
con la aspiración de ser políticos tengan este filtro como el que ha planteado Plan B, sin lugar a dudas. Porque en los partidos políticos se filtran muchas cosas. Ahora, lo que sí está claro es sobre la necesidad de precisar sobre la noticia. Porque, le voy a poner un ejemplo, el ejemplo del primer mandatario. Tiene 50 procesos judiciales, pero habría que analizar más a fondo de qué se tratan cada uno de esos procesos judiciales, sin necesidad de justificar a nadie, porque no tengo que hacerlo. Y bajo esa lógica yo creo que hay que hacer una precisión respecto de cada una de esas. Hay candidatos que están incluidos en el caso Metástasis, por decir algo, que ya recibió una primera sentencia y que al utilizar un movimiento político gozan de inmunidad en el proceso para que no les toquen, se paralizan los juicios. Pero hay casos específicos. Yo creo que en esos casos de delitos contra la administración pública definitivamente no podrían ser candidatos. En eso estoy absolutamente convencido, porque estamos afectando a la cosa pública y queremos administrar la cosa pública o queremos desde la cosa pública ser una autoridad. Yo creo que en esos casos, fundamentalmente, el filtro de los partidos políticos, la legislatura debería prever esto y no permitir que sean candidatos, porque luego se pretende aprovechar de ese espacio, de esa curul, para poder tener beneficios. Imagínense legislando y fiscalizando estos personajes que no tienen una buena imagen ante el país o tienen procesos. Pero por supuesto, no debería permitirse eso. Ningún delito, ni siquiera, aunque voy a hablar como abogado, aunque mientras no existe una sentencia, sin lugar a dudas no podemos hablar de culpabilidad, ¿no? Y bajo esa lógica yo creo que habría que ir legislando en la Asamblea Nacional. En ese sentido, su plan, ¿qué lleva a la Asamblea Nacional? Verá, dos cosas hemos hablado: el tema de la fiscalización y el tema de la legislación. Y yo aquí quiero empezar no solamente como candidato, quiero hablar como ciudadano, quiero hablar como abogado y quiero hablar como servidor público, que yo he sido servidor público y conozco el tema de la defensa, conozco el tema de la seguridad. Aquí hay que empezar a decir las cosas como son. No sé si usted conozca, hay un proceso de contratación en el Ministerio de Defensa Nacional, liderado por el ministro Lofredo. Ese proceso de contratación era la adquisición de cascos y chalecos para el personal de las Fuerzas Armadas. Este contrato inició en julio del 2024. Los chalecos y los cascos fueron entregados el 13 de enero del 2025 con bombos y platillos. Pero resulta que estos chalecos, que fueron adquiridos por el gobierno nacional, liderada la contratación por el ministro Lofredo, no cumplen con la normativa NIC 0101.06. Eso significa que los chalecos, cuidado, y esto es una alerta, Miguel, cuidado a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, vayan a usar los chalecos que se entregaron en la provincia del Oro el 13 de enero del 2025, porque no cumplen con la normativa NIC. Esto, más comúnmente hablando, son chalecos que no resisten el fusil 5.56. Y mire, este proceso de contratación, que lo inicia el ministro Lofredo, bajo la delegación del coordinador de contratación de bienes estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional, el señor Yamil Juez, es un proceso que inicia viciado. Es un proceso que tenía que haberse contratado a través de la reglamentación de contratación de bienes estratégicos, que es un procedimiento de excepción para todos los sectores estratégicos de la defensa, conforme lo establece la derogatoria 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y resulta que es un proceso de contratación que se hace vía Ley Orgánica de Contratación Pública. O lo hacen intencionalmente o es desconocimiento, me quedo con la primera, porque resulta que la compañía con la que contratan, que es High Defense Solution, es una compañía que no estaba dentro de la base de datos calificada por el Ministerio de Defensa Nacional como proveedor de las Fuerzas Armadas, como proveedor del Ministerio de Defensa Nacional. Y claro, como no estaba en esta base de datos, que es el registro de proveedores de bienes estratégicos, se fueron por un procedimiento de la Ley Orgánica de Contratación Pública. Y bajo este procedimiento, recordará usted la noticia hace algunos meses de que esta compañía estaba registrada como contratista incumplida por parte de la Policía Nacional. Pero también la sorpresa fue que días después no existía ya ese registro. No sé si lo escondieron, no sé si lo borraron, pero ya no existía ese registro de contratista incumplido. Entonces, bajo esa lógica, al ministro de Defensa también le empezamos a fiscalizar por un contrato que definitivamente no solo nace con vicios, sino que además
lo que se adquirió no cumple con las bases, no cumple con lo fundamental. No es un chaleco balístico para la munición 5.56. Y este momento, yo no sé cuántos de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas están utilizando este chaleco. Es un riesgo contra la vida, es un atentado contra la vida de los militares. Ahora, una inquietud ciudadana. ¿Por qué no se denunció esto a tiempo y por qué se lo hace en campaña? Porque lo conozco ahora. Porque lo conozco hoy, porque si lo hubiese conocido antes lo hubiese hecho también. Pero además, yo no estoy diciendo que no cumplen las bases. Aquí hay un informe técnico de un teniente coronel que dirige un informe técnico sobre las pruebas balísticas al comandante del Coloc 25. Y claro, los militares, nuestras Fuerzas Armadas, tienen el sentimiento también de que están utilizando, que les van a entregar para utilizar frente a los delincuentes, frente a las organizaciones delictivas, chalecos que no les van a proteger. Y yo no puedo quedarme callado cuando me llega información de esta naturaleza. Es mi deber como ciudadano. Y empecé diciendo que era más como ciudadano que como candidato, porque conozco sobre estos temas. Y no puede ser posible que existiendo un informe militar, ahora existe un informe militar que diga que los chalecos no cumplen con la normativa mínima NIC, se haya entregado los chalecos. Mire, este proceso de contratación, aquí se estaba comprando chalecos antibalas, no se estaba comprando confites, caramelos. Nunca estuvo las comisiones de este proceso de contratación conformada por militares. Si usted va a comprar chalecos, lo mínimo es que los miembros de la comisión, los miembros que calificaron, que hicieron el estudio de mercado, esté conformado por militares. Y en este caso, sorpresa, no hubo un solo militar. Y cuando al final permiten que los militares responsablemente hagan las pruebas, se determina que simplemente no sirven los chalecos. Ese es el proceso de contratación de los chalecos y cascos en el Ministerio de Defensa Nacional. Y a eso hay que responsabilizarle al ministro, porque el ministro lideró esto y a todo su equipo. Usted tiene como administrador de este contrato al subsecretario de Planificación y Economía de la Defensa del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Qué sabe, qué conoce el subsecretario de Planificación? Además, el Reglamento de Contratación de Bienes Estratégicos claramente establece que quien debe administrar ese contrato es una persona que conozca sobre la materia. Les estamos entregando simplemente chalecos que no van a proteger a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque además hay un proceso que inició con $32 millones como presupuesto y terminó en $34 millones. Eso es lo que está pasando, Miguel. ¿Qué más va a llevar a la Asamblea Nacional para legislar? Por ejemplo, el país reclama de la legislatura el que se contribuye grandes reformas, una reforma laboral que permita facilitar la consecución de empleo pleno en el Ecuador, que viene desde el sector privado, el tema del seguro social. Es decir, hay muchos grandes temas que requieren soluciones y que la Asamblea no ha respondido en su oportunidad. Voy a ser muy breve, voy a tratar de tocar algunos puntos porque sé que la entrevista puede ya mismo terminar. Lo que tiene relación con el Código del Trabajo, creo que es fundamental no solamente una reforma, es necesario adecuar a la actualidad el Código de Trabajo. El trabajo por horas no necesariamente tiene que ser satanizado. Yo creo que es fundamental entender la necesidad que hoy en día tienen los jóvenes para trabajar y que lo pueden hacer por horas. En el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quizás la conformación del seguro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del IES, tiene que ser revisada. Vea, el IES no tiene medicinas, el IES no tiene ahora ni siquiera la posibilidad que antes la tenía de poder derivar a los enfermos. Pero si usted se va al Carlos Andrade Marín hoy, se va el mediodía, se va en la tarde, está lleno. Y la gente tiene que comprar desde el paracetamol. Entonces yo creo que en este caso tenemos que empezar los legisladores a fiscalizar la ejecución del presupuesto. La izquierda democrática está planteando algo que me parece a mí absolutamente innovador e interesante, y es la necesidad de que se sancione
cuando no se ejecuta el presupuesto nacional. Usted tiene un presupuesto general del Estado para salud, para educación, para seguridad. Y bajo esa lógica, hay que ejecutar el presupuesto. No digo que gasten como quiera. Lo que estoy diciendo es que sean eficientes en el gasto. Calidad del gasto. Y es necesario empezar a fiscalizar y quizás buscar un artículo único que permita la sanción, incluso de tipo penal. Porque no se está ejecutando, no se está gastando en salud, no se está gastando en educación, en vivienda, y eso no puede permitirse. Bajo esa lógica, creo que no solo el tema de la fiscalización, sino hacer propuestas innovadoras que permitan la ejecución de el país quiere soluciones, ¿no? Y sí. La Asamblea contribuye en eso. La Asamblea contribuye en eso, usted muy bien lo ha dicho. La Asamblea no va a generar empleo. Hay que hablarle también a estos jóvenes y a la sociedad que nosotros no vamos a generar empleo, pero tenemos que estar en la línea de sumar y no restar respecto de lo que significan las soluciones para el país. En ese sentido, ¿ustedes llegan con una agenda que permite afrontar prioritariamente estos temas? Sí, nosotros por supuesto tenemos una agenda, tenemos un plan de trabajo, tenemos una propuesta que nos permita enfrentar los problemas que tiene la Asamblea a lo interno y que tiene el país, por supuesto. Y lo fundamental, necesitamos empezar a actuar de manera clara, transparente. Mire, en este país hay 700,000 jóvenes que tienen el voto facultativo entre los 16 y 18 años. A esos jóvenes hay que hablarles con la verdad. Jóvenes, los políticos, los candidatos asambleístas y al Ejecutivo no les vamos a solucionar sus problemas. Mucho depende de ellos. Nosotros somos un facilitador, un medio. No podemos seguirles engañando. Los ecuatorianos necesitamos levantarnos de esta crisis y para eso nosotros tenemos una propuesta absolutamente clara. Insisto, el único binomio que tiene un plan de trabajo calificado en el Consejo Nacional Electoral es el de la izquierda democrática. Así que, partiendo de ahí, hemos sido serios. Hemos cumplido con lo que dice la norma. Penosamente en la campaña se escucha tanto ofrecimiento y que hablan de todo y no van a solucionar nada de lo que dicen. Que incluso asambleístas que ofrecen la solución de problemas que no lo hace la Asamblea. Usted bien recordaba las dos tareas fundamentales de la Asamblea, legislar y fiscalizar, pero ofrecen cualquier cosa que en la práctica no podrán hacerlo y además dan las espaldas posteriormente cuando llegan a una curul. Miguel, yo le decía, eso es falta de proceso político y quienes ofrecen todo te están mintiendo, ecuatoriano. Y voy a ser muchísimo más claro. La izquierda democrática tiene un proceso de siempre. Y lo digo de la siguiente manera. Los vagos no pueden vivir a expensas del que trabaja. Y los políticos en la izquierda democrática no vamos a solapar a ningún funcionario público inútil. No lo vamos a permitir, porque este país necesita de gente realmente esforzada y que esté dispuesta a transformar las cosas. ¿Y cómo se hace esto? Simple, con trabajo, con honestidad, yendo a trabajar puntual. No se trata de ser superhéroe, no se trata de decirle a la gente que le vamos a entregar lo que no le vamos a entregar. Nosotros le estamos diciendo la plena, les vamos a decir la plena. Esto es lo que se puede hacer y esto es lo que hay que hacer. De esta crisis que vive el Ecuador no se sale en un mes, en 2 meses. Esto significa trabajo y mucho esfuerzo. Claro, penosamente los políticos ofrecen soluciones fáciles, incluso entrega de recursos, bonos, cuando en la práctica lo que hace es distorsionar la situación interna, todo con el afán de captar votos. Aquí no se debiera ejercer, aun cuando no se llega a una curul, hablarle la verdad y decirle la realidad que vive el Ecuador, aun cuando eso tenga un costo de no ser elegido. Aun cuando ese sea el costo, porque no estamos aquí por un sueldo, no estamos aquí por vanidad. Yo empecé diciendo, y usted me preguntó, mi proceso político es de algunos años en un solo partido político, en la izquierda democrática. Y este partido político tiene como carta de presentación que no tiene un solo prófugo, no tiene un ministro fugado. No estamos vinculados. Ningún ministro parte del gobierno de ese gobierno glorioso, el doctor Rodrigo Borja, ha fugado. Somos un partido que ha estado con la gente,
que ha venido trabajando, que ha hecho proceso político. Y si el costo es ese, de decir la verdad, uno tiene que decir la verdad en la vida, en la política. Pero por supuesto, y que ese sea el costo. Mire lo que pasa en nuestro país. La política se ha reducido al TikTok. A eso se ha reducido. A 60 segundos, a tratar de decir lo que sea. Pero como tiene que conectar, hay que decir y hacer cualquier cosa. Esa es la política. En nuestro país nos dicen que las muertes han bajado. Este es el mes más violento en la historia, 658 muertes. Y lo que hacemos es comprar chalecos que no van a resistir una munición 5.56. Nos dicen que el tema de la luz eléctrica ha superado la crisis. Acaban de anunciar el fin de semana que en abril habrán nuevamente cortes eléctricos. Todo nos mienten y la gente le cree, porque está convencida de que el TikTok le dice la verdad. Pero así no funciona. Nuestra juventud se está perdiendo en la navegación celular. No tienen control, y creo que también esa es otra de las tareas de los legisladores. Legislar sobre una ley que proteja y que controle el tema de la navegación en Internet a los menores de 16 años. Porque ahí se está perdiendo la juventud. Las escuelas, la educación es tan blanda, es tan blanda. Tenemos materias de recuperación absolutamente constante y permanente, y lo que necesitamos en este país es exigencia. Lo que necesitamos en este país es una educación en valores, en principios, una educación que tenga relación con amor a la patria. Miguel, usted defiende lo que quiere, y si no amamos lo público, y si no queremos nuestra patria, no la vamos a defender. Pensamos y creemos que lo público es de todos, pero de nadie. Y bajo esa lógica pateamos lo público, y eso no puede continuar en nuestro país. Son cosas sencillas, no necesitamos hacer ciencia. Son cosas elementales en nuestro país. Así que, si la verdad nos aleja de llegar, no hay ningún problema, la seguiremos diciendo todos los días. La verdad, porque esa es la característica de la izquierda democrática. El doctor Esteban Rubio, candidato asambleísta nacional por Izquierda Democrática, aquí en la revista de Opinión, Democracia y su plan de trabajo. Muy amable, doctor Rubio. Muchas gracias a usted, Miguel, muy gentil, y a todos los ecuatorianos que tomen conciencia de lo que significa el voto. 7-8 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor Juan Rivadeneira, análisis político de la destitución de la Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabían que en Guayas, Pichincha y Manabí se eligen asambleístas por circunscripciones? Esto garantiza que la ciudadanía elija representantes que pertenezcan y conozcan la realidad de su territorio. Ahora en Pichincha se elegirán 19 asambleístas. En el Distrito Metropolitano de Quito, en las circunscripciones 1, 2 y 3, se eligen 5 asambleístas por cada una. Resto de Pichincha, 4 asambleístas. En Manabí se elegirán a 10 asambleístas. En las circunscripciones 1 y 2 se eligen 5 asambleístas por cada una. Este 9 de febrero vamos todos por Ecuador. Más información en www.cne.gov.es y en CNE App. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide.